gracias, buenas noches. La verdad es que después de semejante presentación no sé muy bien qué es lo que tendría yo para decir. Me conmovió un tanto porque no soy para nada un tipo humilde, pero soy muy vergonzoso. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Primero que nada quiero agradecer a estudiantes y obviamente a Sergio, que ha militado insistentemente para que yo pudiera estar, y hace rato que no podía venir por las cosas de la vida, porque los sábados se me complica. Segundo, quiero aclarar que no vengo acá a dar ninguna conferencia de nada. Además yo no soy un conferencista, puedo llegar a dar alguna conferencia sobre el tema medios, puntual, pedagógicamente, pero no es mi rol. Vengo de charlista, así que me anoté sobre la base de la convocatoria de que la batalla es mediática, una serie de ítems que me llevará, no sé, 10-15 minutos, y después la idea es que ustedes pregunten todo lo que quieran, y yo en la medida que pueda conteste. Pero no quiero que esto sea un ambiente de recolecta ni nada que se le parezca. Yo estuve aquí la última vez, creo en el 2008, no aquí sino en la sede de estudiantes, y si mal no recuerdo, el tema también eran los medios. Estoy hablando de cuando aún no estaba sancionada la ley de servicios de comunicación audiovisual, y me acuerdo que yo comenzaba esas charlas diciendo, bueno, mucha gente se debe sorprender de que un periodista político presente una actividad ligada al tema mediático y no directamente a lo que el convencionalismo define como política, ¿no? Se supone que en tanto quien es uno, por su rol de periodista de opinión, conocido, etc., las expectativas de un auditorio están más centradas en qué puede ocurrir con el país, la vida, el presidente, las elecciones y demás. Pero yo siempre creí que hablar de los medios era hacerlo sobre la política grande, aún más que si lo hiciéramos directamente sobre lo que se conoce como política. Y hoy, que hay una nueva ley de medios, en que ha cambiado, o por lo menos hay una herramienta que puede permitir cambiar el mapa de los medios en Argentina, el tema vuelve a ser el mismo. Yo supongo, no solo vuelve a ser el mismo, es más que nunca el mismo. Yo supongo que a algunos de ustedes les habrá parecido un tanto ampuloso el título de esta noche, ¿no? Esto de que la batalla es mediática, porque lo primero que a uno se le ocurriría es que hay una batalla mediática, obviamente, pero que la batalla principal es política. Y por supuesto que primigeniamente la batalla es política. Los medios son una consecuencia del accionar político. Los medios hace ya mucho, en todo caso después se puede hablar de esto, si interesa, si no. Hace rato que han dejado de ser eso que el pensamiento liberal, maestro ciruelístico, denominó como el cuarto poder. No hay cuarto poder, hay el poder. Y dentro de ese poder están los medios con un grado de inserción, de influencia, desconocido antes de la revolución tecnológica, la tercera gran revolución que ha vivido la humanidad. Pero además, en la Argentina se dan circunstancias coyunturales, quizá estructurales, coyunturales seguramente, que permiten asegurar nada menos que hoy la jefatura de la oposición política es mediática. La jefatura de la oposición en la Argentina no se llaman Mauricio Macri, ni Eduardo Duhalde, ni Francisco de Narváez,
ni Elisa Carrió, que en todo caso es un capítulo aparte porque hace ya rato que estamos hablando de una paciente psiquiátrica ambulatoria y no de alguien que hace política, porque hace otro tipo de cosas. La jefatura de la oposición hoy se llama el Grupo Clarín. Y objetivamente nadie podría estar en condiciones de desmentir esto. De manera que decir que la batalla es mediática, como se titula la tertulia de esta noche, creo que hace a la objetividad no solo de una batalla mediática, sino de por dónde pasa centralmente la batalla política hoy y por dónde seguirá pasando. Y yo diría, cosa con la cual después voy a cerrar este introito, que va a pasar más que nunca. Me permito hacer una breve historia, más bien brevísima, sobre cómo se ha llegado a esto, en el sentido de cuál ha sido la relación entre este gobierno y los medios. Cuando estoy hablando de los medios, naturalmente, estoy hablando de los principales medios de comunicación, que quizás en esto haya que hacer un paréntesis ad hoc. En verdad, hoy no podemos hablar solamente de medios de comunicación. Quiero decir, hasta comienzos de la década del 90, no mucho más que eso, todos sabíamos, cuando digo todos sabíamos me refiero a cualquier hijo de vecino, quiénes eran los dueños de los medios. Todos sabíamos que Crónica era de García y el 9 era de Romay, y así sucesivamente, porque además había menos medios, si se quiere. Durante el menemato se produce un hecho liminar, que es la eliminación del famoso inciso E del artículo 45 de la Ley de Radiodifusión de la dictadura, que permite que los propietarios de medios gráficos pudieran serlo también de medios electrónicos. Eso es lo que abre el periodo que se conoce como de los multimedios, ¿sí? Es el periodo a partir del cual Clarín, para seguir empleando de cabeza de turco, pasa a tener además Radio Mitre, Canal 13, más luego los cables, etcétera, etcétera. Y a partir de los años 2000, de comienzos del siglo, lo que sucedió es que ese proceso de multimediatización se convierte en un proceso de megacorporativización. Es decir, y por eso decía que el paréntesis era ad hoc cuando lo abrí, ya no podemos hablar ni de medios a secas, ni de multimedios a secas, sino que tenemos que hablar de, repito, megacorporaciones que además de manejar el negocio medios, el negocio del periodismo, manejan extracción petrolera offshore, como en el caso del grupo Villamanzano, manejan industria editorial, manejan industria del entretenimiento, están asociados en emprendimientos de telefonía celular. Por cierto que a través de un fenómeno de concentración, el cual no podemos decir que se trate de un fenómeno solamente local, es un fenómeno de alcances universales. Cuando se lee, por ejemplo, la propiedad de los medios franceses, uno encuentra caracterizados órganos gráficos que están asociados al tráfico de armas, por ejemplo. Digo esto, por supuesto, llevaría bastante más tiempo, porque me parece que permite entender por qué subrayo que hablamos de poder y no de un cuarto poder. Pero como quiera que fuere, es cierto que este mismo gobierno, por las razones que fueren, hasta la crisis con el denominado campo, tuvo una relación que no era tan ríspida con esos grandes medios. Es más allá de que pudiera justificárselo o entendérselo en función de que era todavía un gobierno débil y que por lo tanto debía cuidarse en cuanto a cuál era la relación con estos medios, este fue el mismo gobierno, quiero decir, durante la gestión kirchnerista fue cuando se produjo la renovación de las licencias en 2005,
a Canal 9, a Telefe, entonces en manos de Editorial Atlántida, y al Grupo Clarín. El crack se produce efectivamente en 2008, cuando estalla la crisis con la gauchocracia. Cuando sucede eso, el gobierno, por las razones que fuere, más tarde que temprano, más temprano que tarde, como ustedes quieran, toma nota de que no tenía una política de comunicación. Yo creo que aún hoy no la tiene. 678 no es una política de comunicación, es un programa. Malo, bueno, le gusta más, sirve, no sirve, pero no es una política de comunicación. En todo caso se ha mejorado en otros aspectos, pero no en ese. Y advierte, miren ustedes, si estaremos hablando de que la batalla es mediática o de cómo la batalla se expresa mediáticamente, la batalla política, cómo se expresa mediáticamente, que es ahí cuando toma nota, aunque esto pueda parecer de un alto grado de ingenuidad, de qué manera el entramado del poder en la Argentina se nuclea alrededor de los intereses del sector agropecuario, entre otras cosas, pero no la cosa menor, a partir de Expo Agro. La más grande exposición agropecuaria de la Argentina es Clarín y La Nación. Cosa que, más que mucha gente, la mayoría de eso que se llama la gente desconoce. Y que también nos sirve para advertir de qué modo se las gasta eso que se conoce como el periodismo independiente. De manera que hubo una articulación, un trabajo de pinzas, que llamó poderosamente la atención de gente que probablemente en el palo gubernamental no estaba preparada para que pudiese haber una ofensiva de esa naturaleza, que fue una ofensiva que, por lo menos en lo coyuntural, no solamente los mostró victoriosos con el voto no positivo, sino que después se prolongó cuando las elecciones de medio término de 2009, que también perdió el kirchnerismo, en la suma global de los votos, ¿no? O en la suma puntual de los votos, no en la suma global, para bien expresarse. Ese fue el crack. Y yo no quisiera detenerme, el punto de inflexión, yo no quisiera detenerme en si por lo tanto hubo en el kirchnerismo y en Néstor Kirchner, o lo que entonces se llamaba el matrimonio presidencial, un espíritu de especulación, si hubo el oportunismo, si hubo además esa ingenuidad. Haya habido lo que haya habido, lo que pasó es lo que pasó. Y para sorpresa de absolutamente todo el mundo político, incluyendo el propio kirchnerismo, para sorpresa de todo el mundo analítico, incluyendo a todos los periodistas que queramos citar, imaginar, pensar, incluyéndome, me pongo en primera persona, para sorpresa de todos, yo diría que más que para sorpresa, para estupefacción de todos, el gobierno fugó hacia adelante. Fugó hacia adelante, fugó hacia izquierda, pongan el rótulo que ustedes quieran, pero contrariamente a lo sucedido virtualmente a lo largo de toda la historia argentina, ocurrió que la derrota fue una especie de moncada o una fuerza de judo que se usó para utilizar la fuerza del contrario. Jamás había sucedido una cosa así. Muchos de los que estamos acá, por más que no abreven en el ambiente periodístico, hemos crecido con aquella frase de que ningún gobierno en este país soporta 3 tapas de Clarín en contra. No solamente se soportaron mucho más de 3 tapas, sino que pasó a haber, con Clarín como emblema, una lucha
contra el poder dominante más concentrado, que tampoco se había conocido. Uno conoce de alguna reunión en Olivos, cerca de las elecciones del 28 de junio de 2009, no sé, las de medio término, en la que Kirchner, que se reunía, es cierto, con Manieto, con el CEO de Clarín, le dijo: lo peor que les puede pasar a ustedes es que nosotros perdamos, porque no nos va a importar nada. Nadie creyó en eso. Nadie. Absolutamente nadie. Pero efectivamente pasó. Y fíjense que antes que la ley de medios, que antes que a partir de la ley de medios, pasó por la estatización del fútbol. Ya que estamos en un ambiente relativamente ligado al medio, y como lo charlábamos recién con el presidente. Para tener dimensión de qué estamos hablando cuando hablamos de lo que eso significó, quitarle ese negocio a Clarín, porque me parece que viene bien como para mensurar el grado de virulencia del conflicto bélico que se desató. Estamos hablando de que le sacaron el tercio de la facturación al grupo. Estamos hablando de $1.000 millones por año. De eso estamos hablando cuando hablamos de por qué Clarín está nervioso.